no articulares. Pero una forma que se llama muy frecuentemente a los reumatismos no articulares es reumatismos extraarticulares, que viene a ser lo mismo, es un sinónimo. Pero ¿por qué se le dice así? Porque se puede poner REA por el acrónimo, ¿no? Por eso que decimos más reumatismos extraarticulares. En esta clase vamos a hacer los puntos de lo que ustedes tienen que saber sobre estos temas. No se puede abordar, es imposible abordar todos los reumatismos extraarticulares en una sola clase. Vamos a hablar de los más importantes por cada región. ¿Ya? Siguiente. Entonces, primero vamos a hablar de la definición de fibromialgia. Ustedes habrán escuchado que fibromialgia es una enfermedad. Para todos dicen ya, es fibromialgia, es fibromialgia, es fibromialgia. Cualquier cosa que le duela al pobre paciente es fibromialgia. Entonces, no es realmente así. La fibromialgia es una entidad muy seria, muy discapacitante. ¿Ya? Entonces, no es que, yo tengo un dolorcito por ahí, ya tengo fibromialgia. No, es una enfermedad seria y discapacitante que es muy frustrante tanto para el médico como para el que la posee. Y el problema es que es muy frecuente también asociada a las enfermedades reumatológicas, por tanto, a veces es difícil distinguir si es la enfermedad o si es la fibromialgia. Disculpe, doctora, mi compañera Rachel tiene que retirarse porque tiene ensayo de danza. Entonces, algunos hablan de que es un complejo síndrome caracterizado por fatiga y dolor, ¿no? O sea, ¿qué siente el paciente? Que tiene fatiga. ¿Qué siente el paciente? Que tiene dolor. ¿Ya? Y en realidad lo que sucede, para hacerlo simple, hay un montón de teorías, hay un montón de formas, pero lo que sucede es que es una alteración en el procesamiento central del dolor. O sea, el paciente siente diferente que nosotros el dolor. O sea, si a mí me tocan así, no pasa nada. A un paciente con fibromialgia, cuando lo tocan así, lo dejas adolorido y le provoca el dolor hasta arriba, por aquí y por acá, por todo lado. Entonces, eso es lo que sucede. Es una sensación diferente de dolor con una amplificación del dolor, ¿no? O sea, si yo me golpeo o comienza a dolerme el hombro porque he hecho un mal movimiento, me va a doler el hombro, no le voy a hacer mucho caso, voy a hacer mis cosas. El paciente con fibromialgia le va a doler el doble, le va a demorar más el dolor y se le va a amplificar el dolor por todo y se le va a irradiar por todo. ¿No? Eso es lo que sucede ahora. Entonces, y esa sensación continua de dolor lo que le va a hacer al paciente es que no pueda descansar bien. Entonces siempre se va a sentir como que no ha descansado. Es como cuando ustedes se van de Jorge y se dan una borrachera, una maldicida, y después al día siguiente están todos así maltrechos. Así se siente siempre el paciente con fibromialgia. Como que no ha descansado nada. Es una mezcla de lo que tenemos cuando nos sentimos enfermos, como cansados o sin descansar. Todo junto, ¿no? También se habrán dado cuenta que, bueno, todavía no, ustedes cuando hagan guardia se van a dar cuenta que uno tiene la habilidad emocional después de la guardia. Cualquier cosa que te dicen, te parece lo más serio, porque no has dormido, ¿no? Entonces te pones más sensible. Todo eso, le dices al paciente, señora, pero ¿por qué no se ha sacado sus análisis? Y la paciente se pone a llorar como si le hubieran dicho que tiene cáncer. Entonces, es bien difícil tratar a un paciente con fibromialgia. ¿Ya? Y esa alteración del sueño también te va a dar alteraciones de la memoria, te va a dar como, algunos dicen, yo me siento como entumecida, entobada, ¿no? Algo así como cuando ustedes toman, no sé si alguna vez han tomado un medicamento que les ha hecho dar sueño, se siente como rutines, así igual. O sea, es una mezcla horrible de todo eso. Y el paciente realmente lo siente. Ustedes lo examinan, no le ven nada, pero el paciente se siente. Y eso le dificulta hacer sus actividades normales del día a día. Siguiente. Entonces, nos tenemos que acordar cómo es el dolor central. ¿Cómo es el dolor central? ¿Cómo percibimos? ¿No? ¿Por dónde van los haces? ¿Ya? Tenemos que ver en la fibra C, por ejemplo, nos dan el calor. A veces hasta tienen alteración del glúteo. Todo eso es una desgracia tener fibromialgia, la verdad. Entonces, los estímulos táctiles también son exagerados.
Siguiente. Ya, no sé por qué, pero se ha comido la parte de la fisiopatología. No está lo de los neurotransmisores. Ya, no, eso es simplemente las características, era un gráfico. Ya, vamos a suplir eso con algo. Fija del examen. Fija del examen. Fija del examen. ¿Qué neurotransmisores están incrementados o qué neurotransmisores están disminuidos en la fisiopatogenia de la fibromialgia? Esa es una de las teorías. Que hay una alteración de los neurotransmisores. Una teoría de la fibromialgia. Ya eso va a ser fijo en el examen, ya que no está en el esquema. ¿Cuáles son las características del dolor central? El dolor central no es como el dolor periférico. El dolor periférico es diferente. ¿No? El dolor periférico, yo me hinco, me duele ahí nomás. Pero el dolor central es un dolor más profundo. ¿No? Y estas son las características. No puede precisar bien el dolor, me duele todo. ¿No? Así te dice el paciente. Y a veces tú tienes que decirle parte por parte, señora, le duele acá, para determinar, porque también hay pacientes que también tienen alteraciones psiquiátricas, ¿no? Y que también te dicen cosas así, entonces tú no sabes con quién estás tratando. Le duele todo. A ver, ¿le duele acá, la oreja? No. Entonces, hay sitios que no duelen, entonces ahí tú te vas dando cuenta de tu gran, ¿no? Lo que les decía, se acompañan lo siento como duro, como engordado, como no sé, algunos te dicen que tienen parestesias, tienen hormigueo, me duele el hormigueo. No hay un estímulo fijo de reagudización, o sea, no es como, por ejemplo, tengo un dolor mecánico y un dolor inflamatorio. No tengo un dolor mecánico, yo me agacho, cargo una caja y después, cada vez que hago eso me duele, ¿no? Es un mecánico. Inflamatorio, el de la condilopatía que se levanta en la mañana y a la hora que se levante, que está duro, ¿no? No, esto es así impredecible. Puedes estar tranquila y de pronto viene el dolor, ¿no? Entonces, ya pues, se acompaña de alteración del sueño, tanto por la alteración misma del dolor central que tiene el paciente, también como consecuencia de que por dolor no duerme, el paciente se despierta con dolor, ¿ya? No duerme, por eso también tiene alteración de fatiga, malestar, mal humor, la debilidad emocional, ¿no? Y la otra cosa importante que caracteriza el dolor central es el hiperestrés que se estimula con las cosas potentes, fuertes. Por ejemplo, ustedes han visto cuando el micro te lo acercas mucho y suena feo, eso le produce dolor a un paciente. Que alguien raye la pizarra así que todo el mundo dice, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa, no? Al de fibromialgia le despierta su. Las luces psicodélicas, ¿ya? Cuando va a un concierto y las luces le caen en la cara, todo eso le da malestar, ¿ya? Hasta los olores intensos. Si el paciente está en un lugar donde alguien se echa un perfume muy medio chusquito, muy fuerte, entonces el paciente también se fastidia. O sea, tiene que ser la pareja de una fibromialgia tiene que ser fin. Listo, seguimos. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Siempre hay que dividir nuestros factores de riesgo de cualquier enfermedad en modificables y no modificables. Algunos no podemos nada más que saber. Y en otros, si son modificables, podemos actuar, ¿cierto? Entonces, la influencia genética, a diferencia de otras enfermedades, no es mucha, porque se han visto en los estudios que los gemelos que son incluso monocigotes, miren, solo el 30% de condición. No es un gran, o sea, no es que porque mi mamá tiene fibromialgia yo voy a tener. No, evidentemente no es así, ¿no? El sexo femenino definitivamente siempre es más frecuente, ¿ya? Algunos por ahí malosos decían porque somos unas histéricas. No es por eso, es por factores también hormonales y también algunas enfermedades reumatológicas que más se asocian con la fibromialgia, el lupus. ¿Y quién tiene más lupus? A mujeres. Entonces, sí está relacionado con la condición militar. ¿Por qué? Porque se ha visto que la hipersensibilidad al dolor es mayor en pacientes que tienen depresión, ansiedad, ¿no? O sea, es mayor porque es una alteración a nivel supratentorial.
¿Y qué son la depresión y qué cosa es la ansiedad? También es una alteración a nivel de neurotransmisores, ¿no? O sea, es una enfermedad de ese mismo tipo. Entonces sí van a tener una predisposición. No es la única causa, pero puede haber más predisposición. Los modificables trastornos del sueño. Un paciente que tiene fibromialgia no puede pues estar viendo una película de terror en la noche a altas horas de la noche. ¿Ya? No puede estar jugando al celular en la noche, porque si no, no va a poder dormir. Y una cosa fundamental para el paciente, terapéutica para el paciente con fibromialgia, es que haga ejercicio. Pero ¿cómo hacer ejercicio si me duele hasta el pelo? Primero tienes que empezar con tai chi, con yoga, con cosas que no te hagan doler mucho. ¿Ya? Y después ya puede empezar a hacer un poquito más de ejercicio. La obesidad, el sobrepeso le hacen pelo. Y fumar, en realidad, en todas las enfermedades reumáticas y en todas las enfermedades psiquiátricas y también la fibromialgia. Ya se ha visto que tienen, de todas maneras, te aumenta. Y la exposición al estrés ciclo, ¿no? Porque te aumenta, te desarregla toda la parte de neurotransmisores y te da más dolor. Siguiente. Entonces, hemos dicho que no es una enfermedad que solamente sea dolor, ¿no? Como está mediada por cosas, hay varias teorías e hipótesis que realmente se piensa que son todas. ¿Por qué? Porque al igual que las enfermedades reumáticas, no es un solo medicamento que le puede mejorar, ¿no? Porque hay varios aspectos de la inflamación, igualito. Acá también se piensa lo mismo. Entonces, hay varios sitios que también están afectados, ¿no? Entonces se dice, ¿qué cosa hay? Un dolor generalizado que el paciente te dice todo. Me duele desde mi cabeza hasta la punta de los pies, esas son sus palabras. Y te va a decir pues, que tiene fatiga, tanto mental como física. O sea, si el paciente no duerme bien, también va a tener una alteración mental. También puede tener rigidez matutino. Y en pocas veces es importante el tiempo, pero sí tiene. O sea, no es como la física. ¿No? Luego puede acompañarse de otros síndromes, también de disautonomía, de alteración de la parte suprasensorial, ¿no? Migrañas, dolor de estómago, dispepsias, diarrea, colitis, ¿no? Todo lo que sea relacionado con el incremento del estrés, ¿no? También hay diarrea, con mucha frecuencia, ¿ya? Y hay dolor para orinar, hay dolor en la vulva, hay dispareunia para tener relaciones, porque le duele todo, y en eso incluye también todo, todas las partes que a ustedes se les puedan ocurrir, ¿ya? Y la hipersensibilidad que ya hemos mencionado, ¿no? Y algunas otras alteraciones autonómicas. Por eso se piensa que, o sea, al principio decían, no, esta es una alteración solamente psicológica, ¿no? Porque hay alteraciones autonómicas, ¿no? Entonces, hay pacientes que tienen fotofobia. Hay pacientes que también tienen fenómenos ortostáticos, ¿no? Que tienen hipotonía, ¿no? Cuando tienen digamos, una crisis de fibromialgia, se desmayan. Entonces, el punto, hermano, es una alteración autonómica. Le haces todo de ecocardio, que sí, esto, no tiene nada físico, nada estructural, ¿no? Que no quiere decir que no tenga nada. Siguiente. Antiguamente, lo que todavía seguimos haciendo la mayoría, que son los puntos de fibromialgia, deben ser positivos 11 de 18. ¿Ya? Eso es lo más común. Lo más común es que el paciente tenga, pues, lo puedas diagnosticar así. Pero había pacientes que se salían de eso, no te salían los 18, no te salían los 11 puntos, te salían 3. Igualmente el paciente tenía todas las características de fibromialgia, ¿no? Entonces se vio pues que la especificidad y la sensibilidad no era tan alta en estos puntos. Entonces, para una fibromialgia típica, yo pienso que sí vale la pena seguir haciendo porque es rápido, fácil. Pero si ustedes se dan cuenta que tiene toda esa hipersensibilidad al dolor, tiene características de ser un paciente con fibromialgia y no les completa los puntos, tienen que ir inmediatamente al moderno.
que ya está también en los apps, ¿no?, de reumatología. Siguiente, que es ya el diagnóstico de fibromialgia que se hizo entre el 2010 y el 2011, pero ha sido revisado en el 2010. Y acá habla de 13 puntos, no 11. Considera los puntos, miren, son los mismos. Considera los puntos que veíamos antes, ¿ya? Y luego aquí también habla de la severidad de los síntomas, ¿no? Si le fastidian o no, la intensidad. También habla de la fatiga, de la dificultad, de la alteración de la memoria y de otras cosas que hemos mencionado, ¿ya? Entonces, y ahí incluye pues otros tipos de fibromialgia, no necesariamente los que le tocan. Entonces, si tú tienes un paciente que no te sale con la fibromialgia con tus puntos habituales, que son rapidísimos, ¿no?, entonces tienes que aplicarlo. ¿Ah? Y este tiene más sensibilidad. Listo, seguimos. Tratamiento farmacológico. Ahí les he hecho un esquema. ¿Qué es lo que más sirve, qué es lo que menos sirve? Entonces, igual que en las otras enfermedades, el paciente tiene que ser individualizado. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que ver qué acompaña el dolor de mi paciente, ¿no?, para saber qué medicamento voy a usar. Acá tenemos mucha limitación, casi no vemos fibromialgia por esa razón, porque no tenemos fármacos. Nosotros solamente tenemos gabapentina y amitriptilina, y ahí paramos de contar, que no son los más efectivos, ¿no? Entonces tenemos los antidepresivos tricíclicos, entre ellos los que nosotros usamos, que es la amitriptilina, y también está la ciprofloxacina que no tenemos, ¿no? Y la ventaja es que son bien baratos, no vale caro, ¿ya? Y en el caso que tu paciente tenga bastante sueño, que tenga alteraciones del sueño, te ayuda porque te da sueño, por eso lo damos en la noche, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que me molesta más? Los síntomas de boca seca, y eso es bien importante en nuestros pacientes que tienen enfermedad reumática, porque ya tienen boca seca y de edad más ya no pueden ni hablar, ¿no? Entonces es problemático. También que a algunos les da muchísimo sueño, entonces tienen que ir titulando un poquito, por ejemplo, en las personas mayores un cuarto de pastilla a veces tienen que dar, porque ya no te lo quieren tomar más, porque se lo toman y los planchan todo el día, ¿no? Entonces es difícil llegar a una dosis adecuada. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, esos de repente serían los más ideales, ¿no?, que tienen menos efectos adversos. El problema es que son caros. ¿Ya? Son caros. ¿Ya? Y son más efectivos en pacientes que tienden a la depresión. O sea, hay pacientes que son más ansiosos, hay pacientes que tienden más a la depresión. Y estos de la depresión son mejores. ¿Ya? La gabapentina, el problema fundamental, yo diría, es la intolerancia, tiene mareo el paciente, se plancha, ¿no? Pero en los que tienen alteración del sueño también es importante, y sí tiene que ver también con el dolor nocifectivo, ¿no?, o en el dolor neurítico, porque por ejemplo con un paciente que tiene herpes zóster le damos, ¿no?, el herpes zóster es una inflamación del postneurítico, inflamación de los nervios, y te ayuda a la gabapentina. Entonces, los pacientes que tienen esta molestia les ayuda. El problema es que tenemos que usar dosis altas. Analgésicos como el paracetamol solamente son coadyuvantes. Si ustedes a una fibromialgia solo le dan paracetamol, no va a funcionar. O sea, ¿cuándo le damos el paracetamol? Cuando está asociado a otra enfermedad, como por ejemplo la diabetes. Si está asociado a una artritis reumatoide, podemos darle como coadyuvante un antiinflamatorio que le va a ayudar para las dos cosas. Pero no es tratamiento, o sea, que ayuda a... O sea, un paciente de fibromialgia que solo esté en paracetamol o solo esté en naproxeno está mal. ¿De acuerdo? ¿Ya? El tramadol solamente debe usarse de manera intermitente, cuando por ejemplo el paciente va a salir, va a tener una reunión, o sea, le va a parar el dolor, pero no tiene ningún efecto en su enfermedad, le va a parar por breves periodos. Y el problema del tramador es que es adictivo, entonces cuando nosotros comenzamos a tomar el tramador, luego ya no nos hace efecto, entonces el paciente va a tomar 1, después 2, después 3, y nunca después hay gente que toma 8 tramadores ya que excede todo
todo rango y igual la disminución del dolor es mínima. Entonces, estos dos, digamos que deben estar en rojo. De vez en cuando, solo acompañando o en situaciones muy puntuales. Siguiente. Bueno, eso sobre fibromialgia. Ya muy poco entendida la enfermedad, ahora ya hay más luces, antes decían tan loca, ¿no? Antes era así, pues. Ahora ya se sabe que existe, que se puede manejar, si el paciente toma primer tiempo, hace sus ejercicios, baja de peso, se trata el problema a veces de fondo que lo exacerba, mejor. Ustedes tienen que tener paciencia y el paciente tiene que entender que no hay ningún examen que diga que es así que no tiene que decir que no sienta dolor, porque eso es lo que el paciente dice, o sea, es lo que siente. Tú le dices sindromialgia y tú estás diciendo loca. Eso es lo que pasa. ¿No? Los traumatismos no articular o extraarticular, como quieran llamar. Los principales, vamos a ver. A ver, dale. Entonces, en general, ¿cuáles son los reumatismos no articulares? Los síndromes miofasciales dolorosos, como por ejemplo dolor de campo. Esos síndromes son también extraarticulares. Los falsos, la tendinitis, la bursitis. No vamos a tratar la lumbalgia acá porque vamos a hacer aparte. ¿Ya? Los quistes. ¿Ya? Desórdenes vasomotores, como por ejemplo la algodistrofia, ¿no? Y bueno, todo lo demás que se le puedan ocurrir. Ahí está mal escrito, por si acaso, es fácil. Esa es una imagen magnífica. Seguimos. Entonces, vamos a empezar por la mayor. Los más frecuentes, el itis de Kervain y el dedo en gatillo. A ver, ¿y cómo es el dedo en gatillo? Por diferentes razones se inflama el tendón o se inflama la polea que lo tiene en su sitio, o el hueso de abajito tiene alguna astillita, por ejemplo el caso de fracturas sucede que el callo es un poquito más grandecito y no hace esto y el tendón tiene que pasar, se inflama y llega un momento que se arranca, ¿no? Entonces eso es lo que se llama dedo en gatillo, porque el paciente cuando flexiona lo puede hacer, pero el problema es cuando le extiende. ¿Por qué? Porque el flexor es más fuerte que el extensor. Entonces, él hace esto, pero después ya no lo puede extender porque está inflamado y no deja pasar bien. Porque está muy grueso el tendón, porque está muy gruesa la polea, porque la base de lo que está el tendón, o sea, el hueso, está más grande, etc. ¿No? Entonces, generalmente segundo y tercero. Siguiente. Hemos dicho el Kervain. El Kervain es una inflamación del primer grupo extensor de la muñeca. Y la maniobra que tenemos que hacer se llama Filkens, y hacemos esto, y le hacemos despacito, porque se puede con miércoles. Si ustedes le hacen así, el paciente va a quejarse, despacito, dedo adentro, y se le hace así. Se estira el tendón y duele horrible. ¿Ya? Entonces, por eso dice dolor exquisito. ¿Ya? Es bien feo el dolor. Siguiente. Gangliones. Los gangliones, ¿por qué se producen? Se producen porque hay un poquito de laxitud en la cápsula articular y con algún movimiento, o a veces también cuando está inflamada la articulación, se sale. Y después hace un fenómeno de vacío y ya no vuelve a regresar. ¿No? Porque tiene un cuellito, el ganglión tiene un cuellito. Es como una hernia de la cápsula articular. ¿Ya? Entonces, primero es solo líquido, pero como se queda ahí mucho tiempo, después se va haciendo gelatinoso. Y después es difícil de sacar. Si no te causa dolor o no te causa malestar, a veces lo dejamos ahí tiempo. No, se vuelve a salir. Entonces el problema es cuando lo aspiras a veces se vuelve a llenar. ¿No? Entonces tratamos de infiltrarlo, es difícil sacar porque es bien denso. Entonces, no es nada malo sacar, por eso es muy pequeñito, a veces decimos al paciente, déjalo ahí, ¿no? Más te va a fastidiar hacer las cosas para sacarlo. ¿Ya? Siguiente. Y otra cosa es importante del síndrome del túnel del carpo. ¿Qué es el túnel del carpo? Es una estructura donde hay varios tendones compacta que tiene abajo su pared, tiene su base, su pared, su techo.
Entonces, cualquiera de las estructuras que se inflame va a presionar al más débil. ¿Quién es el más débil? El nervio. Y se comprime. Y si se comprime, los vasitos que lo alimentan se comprimen y hacen como un edema. Y por eso se agranda, ¿no? Porque se llama síndrome. Entonces, ¿cuáles son las maniobras? Vale, Pinel, le golpeamos así y producimos esto. Vale, juramento, ¿no? Entonces, producimos el dolor cuando estiramos, estiramos, lo ponemos digamos que hacemos fuerza en el túnel. Y el túnel tiene los flexores, los extensores, el flexor largo del dedo gordo y tiene el mediano. Muy bien, sí. Y ¿por qué son nocturnos? Porque en la noche nosotros a veces les duermen así esto. No así, o así. Entonces, por eso es más nocturno y te despierta, porque se adormece de tal manera y da un dolor neurítmico, pues te despierta, tú haces esto y pasa, ¿no? Y en la mañana estás que haces así y pasa. Las causas pueden ser varias. El embarazo por el aumento de líquidos, que uno tiene una mayor retención de líquidos, no es un espacio tan chiquito, retienes un poco de líquido y lo pachucas. ¿Ya? Los anticonceptivos hacen lo mismo. Cualquier enfermedad de depósito, las osteodistrofias renales porque tienen depósito de cristales, ¿ya? Y los gangliones, los tumores, ¿no? Incluso hasta la obesidad puede producir, ¿no? Aumenta la grasa. Y también hay una que no se sabe, no tiene ninguna causa. Y está ahí, es una gran cantidad, es un que tiene, por alguna razón se hace más estrecho el túnel y ya hace el nervio que lo apresiona. Las artritis, por supuesto, cualquier tipo de artritis, si los tendones se inflaman y hay líquido alrededor de los tendones, va a ocupar espacio. Las endocrinopatías, las diabetes mellitus tienen una susceptibilidad por hacer reumatismos articulares en general. Ya se cree que por depósito también, ¿no? La acromegalia porque crece en los huesos, ¿no? El hipotiroidismo porque hay edema. Entonces, todas estas causas son por alguna razón. La tendinocinovitis de los flexores en pacientes que trabajan manualmente, ¿no? Trabajan lo que martillan, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Japón hay bastante porque tienen esas fábricas que hay una persona que hace una sola cosa todo el tiempo así. Entonces, hay ese tipo de reumatismos articulares bien precisos. Porque la que hace así, hay lo que hace así, ¿no? Eso es, y todo el día hace lo mismo. Bien, tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿cierto? Entonces, primero, si hay alguna causa, hay que quitarla, la causa hay que tratar. No hay ninguna causa. Una de las cosas más frecuentes es que tú no presiones cuando duermes, entonces usas para que evites en la noche hacer ese movimiento. Y si ya no hay ninguna mejoría, se hace infiltración. También hay rehabilitación, hay varias formas de ayudar al mensaje. Antiinflamatorio puede ayudar, también lo tiene. Siguiente. ¿Cuándo hacemos la cirugía? Porque ahí llegamos a un momento que es quirúrgico. No se debe demorar mucho para hacer la cirugía, porque si no ya no se recupera totalmente el nervio, se queda dañado. ¿Ya? Entonces, la falta de respuesta, tú le das antiinflamatorio, le das un muñequera, se va a la rehabilitación, regresa igual. Ya, entonces te voy a infiltrar, regresa igual. ¿Y qué otra cosa? Déficit motor. El paciente que ya le falta la fuerza. No siente, generalmente tú tienes la parestesia, pero te mueves un rato, pasa un rato y ya te pasa. No, se queda constantemente con parestesia. O algo que tenga, pues, obviamente, que alguna de las causas sea una cosa privativa. Y cuando los síntomas siguen progresando más allá de un año. O sea, el paciente debe estar mejor, si no está mejor, tiene que operarlo, porque si espera mucho tiempo, ya queda el nervio consciente. En el codo, ¿qué es lo principal que tenemos que ver? La bursitis sobrecraniana, muy característica del paciente con codo.
Es un compromiso extraarticular, porque la borsoleta está fuera de la articulación. ¿Solo la gota puede dar bursitis a la persona? No, a veces por pacientes que todo el tiempo están así, trabajan con el codo apoyado, hay una bursitis traumática, se llena de sangre, se daña. Y las famosas epicondilitis, que no son más que entesitis de los extensores, cuando hablamos del codo del tenista, y de los flexores cuando hablamos del codo del golfista. Son muy frecuentes. Esas sí son por trabajo, mecánica, por algo que hacemos. ¿Ya? Entonces, en el caso de la epicondilitis o codo del tenista, lo que vemos es la inflamación de estos músculos. ¿Ya? Y cuando se exacerba eso, cuando tú haces la extensión y la supinación. Haces esto, te va. Incluso ustedes si se agarran cuando hacen este movimiento, estos son los que se ponen duros, cuando hacen supinación. Entonces, generalmente es en personas de edad media. Siguiente. ¿Y qué hacemos? Tratamiento antiinflamatorio, medidas generales que no debe hacer un movimiento repetitivo que mueva esos tendones, fragmentación y finalmente se infiltra. Ahora se infiltra peritendino, no se infiltra el tendón, se infiltra al costadito del tendón, porque si infiltras al tendón, lo puedes romper. El dolor es bien típico, como es el paciente te dice, me duele ahí, y se toca. Siguiente. El epicondilitis medial, o lo que antes se llamaba epitropeitis, ¿no? Misma cosa, pero en el lado medial, ¿no? ¿Y cuáles son los músculos que corresponden están juntos, no se pueden diferenciar? Claro, los músculos vienen separados, pero a la hora que se unen en uno solo, y ese es lo que duele. Entonces tú no puedes decir, solo me duele el promador, solo me duele el palmar, ¿no? ¿Ya? Entonces, he llamado el codo de golfista porque por el movimiento que hace el que juega tenis o el movimiento que hace el que juega el tenis, ¿no? Entonces, siguiente. El tratamiento es igualito al del codo del tenista. Hay ni medicina física, infiltración, rehabilitación. El dolor de hombro es uno de los más comunes. Casi nadie ha pasado su vida sin tener en algún momento dolor de hombro. ¿Ya? Las causas periarticulares, o sea, extraarticulares son la mayor. O sea, intraarticular es raro. ¿Ya? Las partes, o que sea de hueso, por alguna alteración ósea, también es infrecuente. O sea, la parte blanda es la que se gana el premio ahí en el hombro. ¿Ya? Y bueno, algunas que son más bien, algunas veces hay que tener en cuenta también que el dolor del hombro puede ser irradiado, ¿no? Si ustedes tienen un paciente que se queja de mucho dolor de hombro y le hacen mover el hombro y no le duele cuando mueve para arriba, para abajo y su rango está súper completo, entonces probablemente se irradie. Por ejemplo, una de las lo más frecuentes de irradiación es la patología cervical. Siguiente. Entonces, en el hombro, ¿qué cosa vamos a tener? Lo más conocido, el manguito rotador, que ya sabemos lo que implica. Este manguito rotador puede romperse, puede inflamarse, puede tener tendinitis cálcica, puede tener ruptura parcial, ruptura total. Todo eso puede tener el manguito rotador. Pero aparte hay otro tendón que está adelante que también se fastidia, que es el tendón bicipital. Este tendón tiene una tenosinomia. Y eso se puede inflamar. Entonces, ¿qué me tengo que acordar para acordarme del manguito rotador? Anatomía. Donde se inserta cada tendón para hacer el examen. Y la otra cosa es la bursitis subacromial, que hace las funciones para que uno pueda hacer el movimiento deslización. Siguiente. Entonces, una de las más conocidas es la tendinitis cálcica del supraespinoso, ¿no? Entonces, ahí se palpa, miren, se palpa así, ahí se palpa. Siguiente.
Tendón bicipital puede tener varias cosas. Tendinitis, lo palpamos acá. Puede tener y esa es la maniobra que hacemos, ya el brazo, hacemos el paciente que va esto, y si causa dolor, contra, ¿no? O sea, nosotros le hacemos la contra y el paciente hace esto, y le causa un dolor en acá, ¿no? Maniobra de nervios. Y la otra cosa es ya cuando se rompe. ¿Qué tenemos acá? El signo de Popeye, ¿no? Se rompe el tendón y el músculo se retrae, se hace como un rollito y entonces parece un Popeye, musculoso, ¿no? Pero no es musculoso, sino que un hueco acá y se ve un bolón acá. ¿Ya? Siguiente. La bursitis subacromodeltoidea también se inflama. Normalmente debe ser dos superficies que tienen un poquito de líquido y que deben moverse así. Eso, pero se inflama y se hace así, ¿no? Entonces puede ser muy dolorosa. Y no, después de que le hemos hecho medicina física, antiinflamatoria, empezó el tratamiento de todos los reumatismos articulares, entonces se infiltra. ¿Dónde se infiltra? Así, en esa región. ¿Ah? Seguimos. Y ahí va la bolsa. Ahí se infiltra la bolsa. Ojo que tiene que ser es una cosa muy discreta, con una bolsa muy delgada. ¿Por qué? Porque acá está el tendón. ¿Qué tenemos que hacer? No darle al tendón, ¿cierto? Ver y tener dentro de la bolsa. ¿Ya? Entonces, igual que el otro, ¿no? Medicina general, fármacos, antiinflamatorios, puede ser tópicos, también sobre todo en lo que es muy superficial, como el epicondilitis, puede ser ese tratamiento tópico. ¿Ya? Medicina física, ¿ya? Y finalmente, corticoides. No pasa nada, así es. Por ejemplo, algunos tienen el acromio como un ganchito, muy salido lo tienen que limar. Lo achican, porque ese ganchito que está ahí del acromio, cada vez que tú haces esto, pasa, lo daña. Siguiente. El miembro inferior. ¿Cuáles son las que más conocemos, las más importantes? La bursitis trochanterica, la bursitis anserina. El síndrome de túnel del tarso es muy controvertido, algunos ni lo toman en cuenta, porque hemos dicho que para que sea un túnel tiene que tener base, paredes, techo duro, ¿no? Para que sea un túnel. Entonces, en el caso del síndrome de túnel del tarso, tiene paredes, tiene base, pero el retináculo es muy suave. Entonces, tú mueves y el retináculo cede. Entonces, hay discusión acerca de eso. Siguiente. Entonces, la bursitis trochanterica es realmente un conjunto de cosas. No solamente la bursa trochanterica, sino también ahí se inserta el glúteo menor y el glúteo medio. Entonces, el dolor a veces no es la bursa, sino la estesis. Pero todo se llama, por eso ahora ya no estamos diciendo bursitis trochanterica, sino decimos trochanteritis. Porque en realidad puede inflamarse la bursa, puede inflamarse puede ser una entesopatía del glúteo medio y del glúteo mayor. No lo podemos diferenciar clínicamente porque están ubicados en ellos. Solo se puede identificar por esto. Porque ahí donde va la bursa, ahí también se insertan los tendones, ahí también dientes. Entonces, tocando es lo que más se hace, ¿ya? Y bueno, si ella o él quieren hacer esto, es más doloroso. Tienen que hacer porque contrario. Siguiente. Rodilla. En rodilla hay bursas intraarticulares y bursas extraarticulares. La intraarticular es la de la artritis. La suprarrotuliana o supraicipital que se une con la articulación. Entra. Esa no me preocupa, porque esa es ya articular. Estamos hablando de los extraarticulares. Pero las extraarticulares, ¿cuáles son? La prerrotuliana, muy superficial encima de la boca. La rotuliana profunda, algunos le llaman la profunda y algunos le llaman esta superficial o adventicia, pero es debajo del tendón rotuliano, o sea, es en la parte distal del tendón rotuliano. Una por encima y otra por debajo. Ya se pueden inflamar. Ya hay la bursa anserina acá en el lado interno, donde está la pata de ganso, y bueno, el quiste de Baker, que realmente no es un quiste,
porque no tiene paredes. Se llena de líquido y tiene los lugares, pero no es propiamente un quiste. Es mal llamado quiste. Seguimos. Musitis anserina, irritación de la pata de ganso, y ahí hay una pequeña musita que es grande, pero laminar normalmente, ¿ya? Y se inflama. Esa se inflama, pues se inflama. La produce dolor intenso cuando tocas ahí. ¿Y dónde es eso? En la espina, en la tibia. Seguimos. El quiste de Baker. ¿Qué es lo que se ve en el quiste clínicamente? El quiste. Tú le haces parar al paciente así, le haces que se levante su pantalón hasta acá, un pantalón o que se alce un poquito la falda y vas a ver una simetría. Pero eso cuando el quiste de Baker está grandote. Pero si el quiste de Baker no es muy grande, lo único que vas a sentir es un poco de dolor cuando presionas. Muy atrás, tú le presionas ahí, como está haciendo y le duele. No me duele, ¿no? Entonces, se ha visto que casi el 50%, imagínense, 40% de las personas tienen quiste de Baker cuando les hacen, o sea, en los cadáveres cuando examinan les hacen tienen quiste de Baker y nunca han sentido nada, ¿no? O sea, es frecuente. ¿Cuál es la complicación? La que me da la clínica. Cuando crecen mucho ya causa dolor por compresión, duele. Y también se ve. Una pelotita ahí atrás, en vez de ser hueco poquito, es un chupo poquito. Ahí cuando ya está grande. Pero cuando se rompe, cuando la parte es tan grande que la presión vence de hacia abajo y se diseca, comienza a disecar entre los músculos, el líquido, entonces te da una clínica muy parecida a la trombosis venosa, porque se hincha la pierna, duele, ¿no? Entonces es una pseudoplegia, se le llama, cuando se rompe. O sea, el quiste de Baker complicado es el que te da más síntomas, te lleva a la emergencia. Porque el paciente piensa que está teniendo una trombosis, se le pone dura la pierna, se le pone roja, dolor intenso, ¿no? Es un diagnóstico diferencial de trombosis venosa y dura de quiste de Baker. Siguiente. En los tobillos, ¿cuál es la más frecuente? En los tobillos. Hay varias, ¿no? La tendinitis aquiliana, la endesitis aquiliana, una cosa es en el tendón y otra cosa es en el tesis. Ya la bursitis en esa área. Hay ruptura de Aquiles, muy frecuente en los jugadores de fútbol. Hacen un movimiento, ¿no? Se rompe. Ya el tarso, que ya le hemos dicho que no es un poco controvertido. Ya, la bursitis aquiliana subcutánea es por encima de Aquiles, muy frecuente en las mujeres que trabajan en oficina y están tacos, porque el taco te da justo ahí y tienen ahí una inflamación. Es como una pelotita, parece como una aceituna, ahí se hace, ¿no? Muy frecuente. Y la fascitis plantar, ¿no? Que es bastante conocida, que es la inflamación de la fascia plantar al insertarse en el calcáneo. La mayoría dicen, yo tengo el colon calcáneo, pero el colon calcáneo es una consecuencia de que alguna vez ha habido una fascitis. Pero en realidad el dolor no lo produce el colon calcáneo, lo produce la inflamación de la fascia plantar al insertarse. Entonces, eso es bastante frecuente. Hay plantillas, hay medicina física, ejercicios antiinflamatorios, siempre recordando que las infiltraciones son alrededor de, no son en el tendón mismo, no son en el nervio mismo, son alrededor de. Siguiente. Entonces, ¿dónde duele? A algunos les duele bien abajo, a otros les duele más arriba. Depende de dónde está la inflamación. Pero el colon calcáneo es acá, ¿no? Mis compañeros han mostrado unos colores más grandes. ¿Ya? Entonces, a veces es por el tipo de calzado. Nosotros normalmente no deberíamos usar un calzado totalmente plano. Tendría que tener un poquito de taco. Las zapatillas, por ejemplo, las Converse, que son totalmente planas, son dañinas para las bailarinas, que tanto nos gustan las chicas, también, ¿no? Entonces, se daña. El sobrepeso también hace daño, ¿no? Que no hagas ejercicios también. Ya conforme pasa el tiempo también, la hiperextensión, en los ancianos la mayoría son pacientes, ¿no?
el pie es el que más sufre, pues, ¿no? Por tanto tiempo de uso. Ahora, los corredores tienen bastante frecuencia. Siguiente. Bueno, entonces hay que acordarnos que las reumatismos articulares son más frecuentes en los pacientes, en las personas que hacen deporte, porque, sobre todo en los que hacen deporte intermitente. Ay, no hago mi changuita, ¿no? Entonces, si no hago deporte regularmente, entonces hago malos movimientos y tengo articulares. Las enfermedades reumatológicas también, o sea, excesos de reumatismos extraarticulares. Si yo tengo un paciente que tiene un día una cosa, otro día otra cosa, otro día otra cosa, ya tengo que estar pensando, que tiene que alertar que hay alguna enfermedad reumática de fondo. Yo puedo tener, si yo soy un corredor, tengo fascitis plantar, pues ya, de vez en cuando una bursitis ancestral. Pero si tengo una bursitis de superfinoso, después me da y después me da la bursitis ancestral, ya hay que estar ojo abierto. ¿Ya? Para saber esto tenemos que estudiar qué cosa: anatomía, biología, fisiopatología, ¿no? Y medicina. O sea, para saber medicina tenemos que andar por estos primero, ¿no? Entonces, ya se dan cuenta ustedes que para todo lo que estamos mencionando, no solo en esta clase, sino en general, primero tenemos que acordarnos de la anatomía, ¿ya? Después, cómo se causa el daño para saber, ¿no? Y de ahí ya eso nos proporciona nos hace recordar cómo debemos examinar. Y una vez que examinamos, recién vamos a saber la utilidad, ¿cierto? Y de ahí ya vamos a poder tratar, si no, ¿no? Todo tiene una secuencia, no se puede saltar. El que no sabe anatomía no le va a salir bien la semia. El que no sabe fisiopatología no va a saber qué enfermedad tiene. ¿Sí? ¿No? O sea, todo eso se concatena en medicina. Muy bien, eso es todo.